por favor, vamos a orar. Cierre sus ojos, por favor, para orar. Padre, bendecimos tu nombre, te alabamos, Señor, te damos toda la gloria, toda la honra. Gracias por traernos de distintas partes de la ciudad para escuchar tu palabra, para estar frente al culto, para cantar las alabanzas, Señor, de adoración, para estar en comunión. Oramos, Señor, para que todo lo que hagamos, todo lo que digamos, sea para tu gloria, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces abra su Biblia, por favor, en el libro de Deuteronomio y vamos a leer de Deuteronomio capítulo 1, del versículo 1 al versículo 8. Dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel, a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Haserot y Disahot. 11 jornadas hay desde Horeb hasta el monte de Seir, hasta Cades Barnea. Y aconteció que a los 40 años en el mes 11, el primero del mes, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hesbón, y a Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Edrei. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley, diciendo, Jehová nuestro Dios nos habló en Horeb, diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte, volveos e id al monte del Amorreo y a todas sus comarcas, en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negueb y junto a las costas del mar, a la tierra del Cananeo y al Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Amén. Gloria a Dios. Mire, ahí hay un mapa, pero que pueda verlo, ¿cierto? Yo no tengo cómo guiar lo que quiero decir, pero fíjense los números. El número 1 es Egipto, ¿no es cierto? Pasan por Sucot y ahí cruzan el Mar Rojo en Mará. Ahí cruzan. Luego llegan hasta al punto 2. En el punto 2 está... la tecnología está apareciendo. Estaba oculta. ¿Cómo es, hermano? Hágame un curso, por favor. Ahí. Ya, gracias. Ahí está. De ahí, estuvieron ahí un par de años nomás. 430 años. 430 años. Y ahí olvidaron todo. Olvidaron todo. Ahí el pueblo de Israel en Egipto no tenía idea cómo se llamaba su Dios. Nada, fue Dios que le dijo a Moisés, ¿no es cierto? Porque Moisés le preguntó, oiga, voy a ir allá, mis hermanos, pero ¿quién es el que me habla? Yo soy el que soy, ¿ya? Porque habían olvidado todo. Bueno, Dios los saca, cruzan el mar, y aquí, queridos hermanos, en esto, aquí y en todo este viaje, pasan los milagros más portentosos. Y yo quiero hacer énfasis en eso. Los más portentosos, los más grandes, los más tremendos milagros, escuche, que jamás en la historia de la humanidad han sucedido otra vez. No se han repetido. Jamás. Como diría un hermano venezolano, más nada. Más nada. En ninguna parte. Jamás han sucedido. Jamás. Jamás una nube en el día, el fuego en la noche, el mar abierto,
agua de una peña, maná del cielo, carne, protección, nada. La Escritura dice que ellos anduvieron 40 años aquí, yo voy a explicar, y nunca se envejeció una tela de la ropa de los israelitas. Son milagros, ¿no? Por muy bueno que sea el Levi, usted sabe, por muy bueno que sea el Levi, 40 años es mucho, ¿ya? Jamás, ni en la época de los profetas, ni en la época de los apóstoles, jamás. Esto es algo tremendo. Aquí, en el monte Sinaí, en Horeb, Dios le da la ley con tremendos milagros. Tremendos milagros. Uno de los mayores milagros es que Dios, cara a cara, está con Moisés. Cara a cara. Tremendo. Bueno, aquí pasan para acá y de acá llegan a este lugar. Este lugar se llama Cades Barnea. De aquí, pasando por aquí, pasando por aquí, pasando por aquí, pasando por aquí, ¿cuántos días? 11 días. 11 días, nada más. 11 días. Estamos hablando de casi 3,5 millones de personas caminando por el desierto. Y aquí están a las puertas de entrar a la tierra prometida. Esta es la tierra prometida. Están listos para entrar a la tierra prometida. Y aquí ellos deciden mandar espías a la tierra. Deciden mandar espías. Mandan 2 espías, uno por cada tribu, para que sea ecuánime el informe. Llegan el informe de los espías y ahí deja la tenda los espías, ¿ya? Dan un informe tremendo, pero temeroso. Tanto es el temor que los israelitas deciden no avanzar porque tienen incredulidad, porque tienen temor, porque se sienten menos personas, porque empiezan a dudar de Dios. Bueno, y aquí Dios les dice, no van a entrar a la tierra prometida. ¡Guau! No van a entrar a la tierra prometida. De ahí a acá era nada. Pero no van a entrar. Por lo tanto, se devolvieron y anduvieron 38 años aquí, en ese espacio. 38 años. ¿Haciendo qué? Dando vueltas y vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Murmurando contra Dios, siendo incrédulos, teniendo falta de confianza en su líder. Luego llegan a este lugar, a Moab. Y aquí, en este lugar, por favor, súbala, eso. Aquí en este lugar está Deuteronomio. Aquí está Deuteronomio. Aquí es donde está Moisés, en este sector, hablando. Lo que yo acabo de leer están aquí. Este es Israel. Fíjese que este es el mar, ese es el mar de Galilea. Ese es el río Jordán. Este es el mar Muerto, ¿ya? Entonces ellos están a este lado del Jordán, ¿ya? Déjeme hacer un poquito de política exterior nomás con los israelitas hoy día. Los israelitas hoy día tienen hasta aquí. Esto es todo el pueblo de Israel hoy día y tienen un pedacito aquí que se llaman los territorios ocupados. Cuando el israelita está aquí y quiere hablar de alguien que está acá, ahí se llama la Transjordania. Cuando el israelita está aquí y quiere hablar de acá, se llama la Cisjordania. No sé si ustedes han escuchado, pero nosotros, ¿qué le decimos a nuestros argentinos? Los transandinos, ¿cierto? Nosotros le decimos a nuestros hermanos, o primos, ya bueno, como usted quiera, transandino. Pero cuando usted está en Argentina, los argentinos se refieren a nosotros como nosotros los transandinos. Somos nosotros los transandinos para los argentinos. Y está bien, porque desde su punto de vista, nosotros somos los que estamos de otro lado, ¿ya? Pero lo que me interesa son 2 cosas que ustedes tengan en este mapa, en la cabeza de Deuteronomio. En esta parte, los milagros más portentosos que han habido. Y ahora están aquí, en la tierra de Moab, listos para cruzar el Jordán. Cruzan el Jordán y toman posesión de la tierra de Canaán. Pero están aquí están.
Y es aquí, en la tierra de Moab, en el desierto, donde Moisés les declara lo que yo quiero compartir con ustedes. Y es lo que está en Deuteronomio capítulo 1, verso 1. Dice, y estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabá. ¿Ya? Este capítulo 1, hay que tener cuidado para leerlo, porque Moisés va a hablar del pasado y del presente y se va a mover rápidamente en dos tiempos. Entonces tenemos que estar atentos. Pero antes de entrar de lleno, yo quiero compartir algunas cositas generales del libro, como por ejemplo, que el nombre del libro, yo dije que se llamaba Deuteronomio. Bueno, en su Biblia aparece como Deuteronomio, ¿no es cierto? Sí, estamos bien. Pero este libro, Deuteronomio, es el nombre que tomó de una versión, la versión griega que se llama la Septuaginta. Es una versión griega que se hizo por el siglo II, III o IV de las Escrituras, que fueron judíos que vivían en Alejandría, ¿no es cierto?, Egipto, y tradujeron esta escritura del hebreo al griego. Y ellos le pusieron Deuteronomio por una traducción de Deuteronomio 17, 18. Vamos a buscar Deuteronomio 17, 18. Dice, y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original, que está al cuidado de los sacerdotes levíticos. Entonces ellos, estos judíos alejandrinos, que eran griegos, helenistas, le pusieron al libro Deuteronomio en base a ese versículo, Deuteronomio 17, 18, porque creyeron o tradujeron como que Deuteronomio era otra ley. Por eso deuto, ¿se acuerdan lo que les comenté? Significaba segundo, deutero, y nomio significa ley. Entonces Deuteronomio significa segunda ley. Pero no es que el libro de Deuteronomio contenga otra ley. No, no es otra ley. Es la misma ley. Es exactamente igual, ¿ya? De hecho, el libro Deuteronomio, o vamos a decir el quinto libro del Pentateuco, ¿no es cierto?, para los judíos se llama, comillas, estas son las palabras, comillas. Así se llama el libro. Y voy a darle un tip. Para los judíos, ellos denominan todos sus libros conforme son las primeras palabras de cada libro. El Génesis, para los judíos, se llama en el principio, ¿ya? Porque las primeras palabras en hebreo están escritas así, en el principio. En la Septuaginta, que es la traducción del hebreo al griego, como ya le expliqué, se le puso Génesis, una palabra griega que significa principio, ¿ya? Pero Deuteronomio, en las escrituras hebreas se llaman, estas son las palabras. Estas son las palabras. Y eso es interesante. ¿Por qué? Porque el libro entero, los 34 capítulos que tiene, se divide en un pronombre posesivo o demostrativo indicando algo. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 1 dice, estas son las palabras. Ahí la primera división. La segunda división es Deuteronomio capítulo 4, versículo 44. Fíjese, ahora pues, oh Israel, verso 4, verso 44. Dice, esta pues es la ley, ¿cierto? Entonces, se fijan como el capítulo 1, verso 1 dice, estas son las palabras. 4:44, esta pues es la ley. Fíjense ahora Deuteronomio 28, 69.
Bueno, o 21, 29:1, ¿ya? Estas son las palabras del pacto. Estas son las palabras del pacto. Deuteronomio 29:1. Y por último, Deuteronomio 33:1. Esta es la bendición con la cual. Entonces, podríamos hacer un bosquejo de Deuteronomio tomando el mismo nombre de cómo comienza Deuteronomio en las escrituras hebreas. Estas son las palabras y podemos decir, bueno, esta pues es la ley, este pues es el pacto o esta es la bendición. De todas maneras, el bosquejo que elijamos, porque también podemos escoger otro bosquejo, que es que Deuteronomio contiene 3 discursos de Moisés, los 3 grandes discursos de Moisés. Y cada discurso subdivide el libro y también es válido. Lo que sí es importante, cualquiera de estas subdivisiones que nosotros hagamos, que el libro de Deuteronomio es el libro que marca la pauta teológica del Antiguo Testamento. Deuteronomio es el libro que usan los profetas y también en el Nuevo Testamento los apóstoles para ratificar la doctrina de Cristo y la doctrina del pacto. Entonces, Deuteronomio, desde la perspectiva bíblica, es un libro muy importante. Por supuesto, todos los libros son importantes, ¿no es cierto? Pero Deuteronomio no es el resumen de los 3 primeros libros de la Biblia o de los 4 primeros libros de la Biblia, ni es la transición para Josué o los libros de Primera y Segunda de Reyes, sino que Deuteronomio es en sí un libro dado por Dios, por supuesto, para indicarnos algo, para decirnos algo. Hay algo en este libro, gloria al Señor, que nosotros debemos poner nuestros ojos y atención a ellos. Amén. Y quiero leer lo que dice un hombre, Keil se llama este hombre, sobre el propósito de Deuteronomio. Yo no lo tengo ahí, pero se lo voy a leer. Dice, Deuteronomio es una descripción exhortativa, una explicación, una observancia forzosa del contenido más esencial de la revelación del pacto y de las leyes del pacto, dándoseles énfasis primordial al principio primordial, valga la redundancia, que es el espíritu de la ley y su cumplimiento, y con un desarrollo más, obviamente más amplio, de la organización eclesial, judía, política, civil, de la cual se dio con el propósito de fundamentar el pueblo de Israel o el pueblo de Dios. Así que Deuteronomio es un libro que debemos estudiar, que debemos poner atención, porque como dije antes, marca la pauta teológica de todo el Antiguo Testamento y guía el pensamiento doctrinal de las epístolas del Nuevo Testamento. ¡Wow! Con tremenda exposición. ¿Quién no quiere leer Deuteronomio, no es cierto? Así que vamos a leerlo, por supuesto. Saquemos una radiografía. Veamos qué está pasando. Aquí, amados, más o menos se dice que como 3,5 millones de judíos hay ahí, salieron de Egipto. Ningún judío de los que salió de Egipto está aquí. Solamente 3, nada más. Moisés,
Josué y Caleb. El resto, no hay ninguno. No hay ningún judío aquí que haya experimentado lo que vivieron acá. No hay. Ya no está. Murieron, se fueron. De hecho, eso fue el propósito por qué Dios los dejó a su arbitrio andar y vagar y vagar y vagar 38 años para que toda esa generación muriera. Y solamente 3, Moisés, Caleb y Josué. Y de esos 3, solo 2 de esta generación van a pasar, que es Josué y Caleb. Moisés no va a pasar. Y eso es tremendo, porque la próxima semana voy a hablar sobre el pastor como hombre. Ya, importante. Yo soy pastor, así que puedo pelar a los pastores. Ya, así que no hay problema. El pastor como hombre. Ya. Solamente Josué y Caleb están aquí, que estuvieron acá. Eran niñitos, eran jovencitos, tenían menos de 20 años cuando estaban acá. Pero ahora están más maduros y están acá. Josué y Caleb. El resto no tiene idea de nada, no sabe nada, no entiende nada, no conoce el pacto, no conoce las leyes, no conoce lo que Dios ha hecho, solamente de oídas, solamente, o en otras palabras que nosotros podemos entender, nacieron en una iglesia, que sus padres se convirtieron, pero sus hijos no tenían idea, no tienen idea, y fueron a la iglesia siempre sin saber por qué están en esa iglesia. ¿No es cierto? Así es, ¿ya? Entonces, usted entenderá que cuando están aquí y Moisés ve la congregación y se da cuenta que no hay nadie que vivió lo que él vivió acá, no hay nadie que comió del maná aquí, no hay nadie que vio la nube, no hay nadie que vio el fuego, no hay nadie que vio cuando Dios abrió el mar, no hay nadie, aquí hay solamente jóvenes, jovencitos con todo el vigor, con todas las ganas, con toda la fuerza, pero no tenían idea de lo que estaba pasando. Entonces Moisés dice, quiero hablarles lo importante, ¿por qué estamos aquí? Es importante que el nuevo pueblo de Israel supiera la palabra de Dios y se dieran cuenta cuán importante es obedecer a Dios. Porque aquí, el pueblo de Dios que había visto los milagros, desobedeció a Dios por escuchar un comentario humano. Entonces Moisés, estando aquí ahora, 40 años después, Moisés dice, esto es importante que ustedes escuchen. Tenemos que obedecer la palabra de Dios. Amén. Gloria a Dios. Para no repetir lo que había pasado décadas atrás aquí en Cades Barnea, aquí. Para no repetir aquí lo que 4 décadas atrás pasó, Moisés está aquí, no quiere que el nuevo pueblo de Dios repita lo que 4 décadas pasó acá. Tremendo. Entonces, hagamos una foto antes de compartir el paso a paso del primer capítulo. El pueblo que está aquí en el desierto, este es el desierto, hermanos, es una nación sin arraigo, sin tierra, peregrina, más bien inestable. Como no tienen tierra, no tienen una estabilidad. Deuteronomio repite más de 270 veces la palabra tierra. Entonces, pareciera que uno de los motivos principales de Deuteronomio es la tierra, por supuesto, ¿no es cierto? La palabra pacto, la palabra amor, la repite muchas veces, porque son importantes. Segundo, estaban a puertas de entrar a la tierra prometida. Solamente era ponerse el traje de baño y saltar, ¿cierto? Estaban listos, era un río.
El Jordán es pequeñísimo, hermanos, comparado al pasar aquí, cuando pasaron el Jordán es pequeñísimo, hermano. Así que ellos estaban a puertas para entrar. Esto es capítulo 1 de Deuteronomio. Están ahí, están listos, ¿no es cierto? Necesitan, si ellos pasan, se convierten en una nación estable, en una nación respetable, una nación con tierra. Obviamente tendrán que pelear y hacer batallas contra las naciones aquellas. Para eso debían estar unidos. Esa es la radiografía. Moisés les recuerda el pasado. Por eso el primer capítulo, si ustedes se van a dar cuenta, hace memoria al pasado y al presente. Porque Moisés les recuerda el pasado, la historia de cómo Dios los condujo para no cometer los mismos errores. Moisés sabía que el éxito de la nación dependía de que la gente obedeciera a Dios sin importar quién fuera el líder que estuviera ahí. Hermanos, es Moisés que está ahí, por hermano. Moisés que con la vara abrió el mar. Moisés que vio cara a cara a Dios. Y Moisés acá no le importa si es él o no es él el que conduja a Israel a la tierra prometida. Cuando yo leí eso y razoné, dije yo, bueno, después voy a hablar sobre los pastores, ¿verdad? Que les dije, ¿qué somos nosotros? Que a veces nos adueñamos de las congregaciones y creyendo que todo pasa por nosotros. Dios, perdóneme, perdonen a este pastor carnal, por favor. Moisés está aquí y él sabe que no depende de él, porque no es él el que hizo que el pueblo llegara hasta acá, sino que otro jovencito como Josué iba a hacer la conducción. Tremendo. Eso habla de un hombre humilde y manso, ¿cierto? Así que Moisés sabía que el éxito de la nación dependía de que la gente obedeciera a Dios, sin importar quién fuera el líder humano. Si estaban arraigados en la palabra de Dios y amaban al Señor, seguirían a Josué y obviamente ganarían el éxito de la jornada. Gloria a Dios por eso. Tienen entonces en mente todo eso, ¿no es cierto? Ese es el contexto. Veamos lo que nos dice el capítulo. Capítulo 1 dice, estas son las palabras que habló Moisés a todo Israel a este lado del Jordán, en el desierto, en el Arabat, frente al Mar Rojo, entre Parán, Tofel, Labán, Haserot y Dinahab. 11 jornadas hay desde Horeb, camino del monte de Seir, hasta Cades Barnea. 11 jornadas, nada más. Puede ver tremendo eso, queridos hermanos. Desde aquí hasta acá, 11 días. Moisés les dijo ahí, 11 días nomás, viejo. Era de ahí hasta acá, 11 días. Nada más. Wow. Y aconteció que a los 40 años, ahora se adelanta Moisés, toma el pasado. El presente. Y aconteció que a los 40 años, en el mes 11, el primero del mes, subraya esto, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Lo que estamos viendo aquí es cómo Moisés habla en el nombre de Dios. Y uno de los versos claves es, Moisés habló a los hijos de Israel conforme. Esa palabra conforme en hebreo significa todo las cosas. Moisés habló todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos.
Moisés tuvo tiempo aquí en Horeb para decirle todas las cosas que Dios le había mandado que le dijera. Todas las cosas. Moisés no se guardó nada. Moisés sabía que el éxito de todo era la obediencia a la palabra de Dios. Andar conforme a la palabra de Dios. Ser guiado conforme a la palabra de Dios. Amar a Dios por sobre todo y obedecerle a Dios. No le importaba nada. Por lo tanto, dice, Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todas las cosas que Jehová le había mandado acerca de ellos. Después que derrotó a Sehón, rey de los amorreos, el cual habitaba en Hades, en Hasbón, y Og, rey de Basán, que habitaba en Astarot, en Esdrei. Si usted quiere saber más de esos dos versículos, puede buscar número 22:1, donde se va a dar cuenta ahí que Moisés estaban aquí, el pueblo de Israel estaba aquí, y querían pasar, pero estos reyes, Hasbón y Edrei, se lo impidieron. Y Moisés le dijo, pero déjame pasar, si yo no quiero hacer nada, yo no les voy a hacer nada. Y ellos temieron y batallaron contra Israel, y Israel ganó. Entonces cuando ganó, Moisés le empezó a declarar a los hijos de Israel. Por eso el versículo 4 dice, después que derrotó, porque ya había, Moisés le está hablando al nuevo Israel, al jovencito Israel, todas las cosas que Dios quería que ellos supieran, pero después que hizo batalla, ¿ya? Porque entendió quizás, y esto es algo mío, de que el tiempo ya había llegado, 40 años ya habían pasado, 40 años ya habían pasado. ¿Ya? Recuerde que en la vida de Moisés, podemos dividir la vida de Moisés en 3 periodos. Los primeros 40 años es alguien que se cree algo. Vivió en la corte, hablaba egipcio, comía egipcio, andaba con las mejores ropas de egipcio, toda la cosa. ¿Cierto? Moisés se creía algo, por supuesto. Después los próximos 40 se dio cuenta que no era nadie. ¿Anduvo dónde? En el desierto, ¿haciendo qué? Pastor de ovejas, y no sus ovejas, sino la de Susú. Y después de 40 años, Dios lo llama. En Éxodo capítulo 3 vemos eso. Y vemos como de los 80 para adelante, vemos como Dios usa a alguien que se creía algo, pero no era nada. Y Moisés entiende que Dios usa a alguien que se creía algo, pero no era nada. Porque es Dios el que va a usar. Es Dios el que va a obrar. Amén. Entonces, verso 5. Y ahí vuelve al presente. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, resolvió Moisés declarar esta ley. Ahora, esa palabra declarar en hebreo es ba'ar, y significa explicar. Por eso el nombre Deuteronomio, segunda ley, no calza muy bien, porque no es que Moisés les esté dando una nueva ley, sino que es la misma, pero se la está repitiendo. Es la misma palabra que Dios ya le había dado, ¿no es cierto? Se la está explicando. Pero ojo, por favor, con esto. Fíjese, por favor. Verso 5. De este lado del Jordán, en tierra de Moab, explicó Moisés, o resolvió Moisés explicar esta ley diciendo, Jehová nuestro Dios nos habló. ¿Dónde nos habló? En Horeb, aquí abajito, ¿no es cierto? Aquí nos habló Dios. Diciendo, habéis estado bastante tiempo en este monte, volveos e id al monte del Amorreo, y a todas sus comarcas en el Arabá, en el monte, en los valles, en el Negev, junto a las costas del mar, a la tierra del Cananeo, del Líbano, hasta el gran río, el río Éufrates. Mirad, yo os he entregado la tierra. Entrad y poseed la tierra que Jehová juró a vuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a ellos y a su descendencia después de ellos. Queridos hermanos, Moisés toma su tiempo aquí para explicarle al nuevo Israel, que no ha tenido idea de los milagros y de la mano portentosa de Dios, que la única forma para conquistar la tierra es
obedeciendo la palabra de Dios. Y aquí Moisés empieza a explicar la ley. Y lo primero que empieza a explicar Moisés al pueblo de Israel sobre la ley es doble de tambores, ¿no es cierto? ¿Quién es Dios? Eso es el primer principio. ¿Quién es Dios? Porque aquí Moisés tendría que haber empezado con el decálogo, ¿cierto? Tenía que haber empezado con los 10 mandamientos, tendría que haber empezado con las 613 leyes que existen. Pero Moisés no dice eso. Lo primero que les explica, el principio fundamental, es quién es Dios. ¿Quién es Dios? Su pacto. Eso es. No lo que tienen que hacer primero, sino que si ustedes saben quién es Dios, voluntariamente vamos a obedecer a Dios. Amén. Oreb es importante, muy importante. Oreb es muy importante. Fíjese que si usted va a Éxodo capítulo 3, verso 1, nos va a decir algo importante de Oreb. Porque ahí algo pasó. Además de que Dios le dio la ley en este monte, algo pasó aquí con Moisés. Pasó algo. Dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb. Moisés llegó hasta aquí. Antes que Dios le diera aquí en este monte la ley, Moisés estaba pastando las ovejas de su suegro, pero la Escritura dice que Oreb es monte de Dios. Oreb es monte de Dios, no se olvide. Entonces, Moisés está aquí ahora en Deuteronomio capítulo 1, hablando de lo que Dios hizo aquí, ¿no es cierto? Y les está diciendo, voy a explicarles la ley. Ya todos ahí, todos los jovencitos inexpertos que no tenían idea de nada de Dios, ninguno de los que estaban aquí estaba circuncidado. Ninguno. Ninguno de los que estaban aquí estaban circuncidados y la circuncisión era parte del pacto. Ninguno tenía idea de lo que había pasado acá. Ninguno. Y Moisés dice, voy a explicarle la ley. Y empieza, Dios es así. Dios quiere que nosotros lleguemos aquí. Dios nos dio esto. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios de nuestro Padre. Es el Dios del pacto. Él es quien nos llama. Amados hermanos, ese es el principio fundamental de Deuteronomio, que vamos a obedecer a Dios no porque hay un látigo, obedezcan la ley, sino porque Dios se ha revelado como Padre, como el Dios del pacto. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro Dios? Eso es la pregunta. Eso es lo que Moisés está explicándole. ¿Quién es nuestro Dios? ¿Quién es nuestro Dios? Vamos a Éxodo 2:24. Habían pasado 400 años. No se olvide, aquí habían pasado 430 años de esclavitud. Y llega el glorioso versículo 24 de Éxodo 2:24. Dice, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Nuestro Dios oye. Amén. Oye. Gloria a Dios. Nuestro Dios tiene oídos.
No es un Dios que está sentado en un trono y alejado de su creación. Nuestro Dios oye sus gemidos, oye su oración, oye la intención de su alma, le conoce. Y este oír no está basado en lo que usted haga o lo que no haga. Está basado en el pacto que Él hizo con nosotros. Amén. Gloria a Dios. No es tan importante, y es importante, escúcheme bien, que usted esté agarrado de la mano del Señor. Pero lo más importante es que Dios le tenga agarrado de su mano. Y yo siempre me imagino que Dios es como un padre caminando por la vereda en una avenida transitada y el niño va camino a la orilla del camino, y es el padre el que tiene tomado de la mano, y el niño también lo tiene tomadito de un dedito, pero el papá lo tiene completo, y el niño siempre quiere tirarse para el lado, y es el padre el que tiene tomado al niño. Eso es el padre. Porque Él, dice el verso, y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto. Nuestro Dios oye lo que Moisés está diciéndole ahí. Tenemos un Dios vivo, un Dios que oye nuestro clamor. Pueden pasar 430 años o el tiempo que sea, Dios oye nuestro clamor. Los apóstoles predicaron la inminente venida del Señor. 2000 años después, no ha venido el Señor. ¿Qué significa eso? ¿Que se olvidó? No. Nuestro Dios oye, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Amén. Porque Él es fiel a su pacto. Y dice, y se acordó de su pacto. Nuestro Dios oye, hermano, dígale al que está al lado. Nuestro Dios oye. Nuestro Dios oye nuestra oración. Nuestro Dios nos oye. Oye nuestra oración, queridos hermanos. Amén. Gloria a Dios por eso. ¿Pero eso es todo? No. Éxodo 2:25. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció. Nuestro Dios tiene vista para mirar. Hermanos, los reconoció después de 400 años. ¿Saben los que entraron ahí? Ninguno era de ellos. ¿Cuántas personas entraron a Egipto? La Escritura nos dice que 70 personas entraron. Jacobo, sus 12 hijos, sus esposas, sus hijos. Todo eran en total 70 personas. ¿Cuántas de esas 70 personas que estaban aquí, que entraron, llegaron acá? Ninguna, obvia. Son 400 años. Pero la Escritura nos dice que Dios los miró y los reconoció. ¿Qué habrá visto el Señor en ellos? ¿El bigote? ¿Los ojos azules? ¿La forma de hablar? ¿Cómo los reconoció? Ah, este judío, no este egipcio, este judío, este egipcio. ¿En la chalita? ¿En la pintada acá? No. El Señor conoce quién es quién. Amén. ¿Quién es quién? Nuestro Dios, entonces, nos conoce. Eso es lo importante. Ese es el mensaje trascendental que nos da seguridad del Nuevo Testamento. Dios conoce quién es su Hijo. Amén. Dios sabe quién es su oveja. Dios sabe quién es quién. Eso es. El buen pastor conoce sus ovejas. Gloria al Señor. Eso es lo que Moisés le estaba diciendo. Dios nos conoce. Para Dios no somos indiferentes. Para Dios somos su pueblo. ¿Y por qué somos su pueblo? Si estamos alejados de Él. Ninguno está circuncidado. Ninguno conoce lo que hizo acá. Es porque Dios está siendo fiel a su pacto. Amén.
Gloria a Dios por eso, queridos hermanos. Su salvación, mi salvación, no depende de lo que usted ha hecho o no ha hecho, depende de lo que Cristo hizo en la cruz y depende de lo que Él vivió y murió conforme a la voluntad del Señor. Amén. Nuestro aporte es ser pecadores. Usted sabe. Dios nos oye, Dios mira, pero fíjese, Éxodo 3:6. Y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Dios habla, nos habla. Dios oye, Dios mira, Dios habla. Amén. Esa es una de las tremendas diferencias entre el fatalismo islámico, que ve que Alá tiene todo predispuesto. Para el islamista, si alguien cruza y se quebra un pie, Alá lo quiso, pero no como usted y yo estamos diciendo, sino en forma fatalista, porque Dios no oye, no mira y no habla. En cambio, la soberanía de Dios, cruzamos la calle, nos quebramos el mismo pie, pero Dios le mira, le escucha y le habla. Amén. Y le dice, por esto. Amén. Y generalmente tenemos que decir, y nada más, ¿cierto? Amén. Es una gran diferencia entre el fatalismo islámico y la soberanía eterna de Dios. Dios, por lo tanto, nos habla. Y Éxodo 3:8, ¿qué nos dice? Y he decidido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra, una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. He descendido para librarlos, y he descendido para librarlos de la mano de los egipcios. En otras palabras, Dios actúa. Dios entonces nos oye, Dios nos mira, Dios nos habla y Dios actúa. Es eso lo que Moisés está diciéndole aquí a los nuevos integrantes del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, a estos jóvenes que no tenían idea de quién era Dios, solamente tenían una historia, pero Dios a través de Moisés les está diciendo que Él es el Dios que les ha entregado la tierra. Por tanto, si les ha entregado la tierra, es porque Dios los oyó en su clamor, Dios miró y los reconoció, Dios les habló que iba a hacer eso y Dios está actuando para liberarlos. Amén. Ese es el principio de la ley. ¿Quién es Dios? Ese es el principio de una relación, de una religión. Religión significa relación. Es quién es Dios. ¿Quién es Dios? El conocimiento que tenemos que tener, básico, pero trascendente y vital, es quién es Dios. Amados hermanos, si no conocemos a Dios y solamente vamos a hablar su ley, sus principios, lo que Dios ordena, lo que Dios nos dice, vamos a ser legalistas. Y para legalistas, hay muchos que andan hablando sobre qué es lo que quiere Dios sin primero hablar quién es Dios. Amén. Por lo tanto, queridos hermanos, el primer principio para obedecer a Dios, para amar a Dios, es quién es Dios. Y eso es lo primero que usted tiene que decirle a su hijo en una relación de vida, no de una charla, sino que de vida, es que su hijo sepa quién es usted.
Su hijo, cuando sepa que usted es su padre, que lo ama, que lo quiere, y él sabe quién es usted puede decirle, no hagas esto. Y él simplemente va a decir, sí, no lo voy a hacer. ¿Por qué? Y alguien le pregunte, ¿por qué? Porque es mi papá y yo lo conozco. ¿Cierto? Eso es el principio básico. Moisés quería que el pueblo de Israel supiera quién es Dios. Dios de pacto, Dios de sus padres, Dios que les prometió la tierra, Dios que les dio esta tierra, que Él iba a pelear por ellos. Algunas aplicaciones de esto, queridos hermanos. Primero, no podemos vivir del pasado, aunque haya sido glorioso, ¿cierto? ¿Qué más glorioso que esto, hermano? Nunca jamás en la historia de la humanidad se ha repetido esto. Moisés podía haberse hinchado con el pecho y haber hablado del pasado. Yo cuando era joven, queridos amigos, y cuando me casé me fui de luna de miel al sur predicando el evangelio. Yo dije, pucha, perdiste el tiempo, querido hermano. ¿Cierto? Perdiste el tiempo si hiciste eso. Ya. No, y cuando éramos jóvenes no comíamos nada por predicar el evangelio. Sí, ok, amén, wow, buena. Y bueno, cuando éramos jóvenes. No podemos vivir del pasado, queridos hermanos, aunque haya sido glorioso. Vemos templos inmensamente bellos. ¿Qué más bello que el templo? ¿Usted ha visto el Notre Dame en Francia? Tremendo templo, queridos hermanos, cristiano totalmente. Bueno, hoy es un museo. No sirve. No sé si van 100 personas a adorar al Señor en un templo que tiene capacidad para miles de personas. Los templos en Europa se están vendiendo porque no sirven. No hay gente, ¿no es cierto? No, hermanos, no podemos vivir del pasado. Moisés se dio cuenta de esto. Pasaron 40 años. Ya esta generación murió. Esta es una nueva generación. Moisés no le está hablando de las cosas que pasaron acá. Moisés les quiere repetir, indicar lo que vale. ¿Qué es lo que vale? La palabra del Señor, que es viva y eficaz. No podemos vivir del pasado, aunque haya sido glorioso, pero sí debemos recordar el pasado cuando está bien interpretado por Dios. Eso sí. Por eso Moisés está repitiendo la ley, pero tomando el principio de quién es Dios primeramente. Segunda enseñanza que yo veo para nosotros, queridos hermanos, es que jóvenes con todo el vigor, con todas las ganas, con todo el ímpetu, o ancianos con toda la sabiduría, o con toda la paciencia, siempre debemos tener la palabra de Dios para entender la obra de Dios. Amén. Ninguno de los dos se excluyen. Ninguno de los dos. Los ancianos no podemos decir, estos jóvenes no tienen idea, somos nosotros los que hicimos estas cosas. No podemos decir eso. Ni los jóvenes pueden decir, estos ancianos todavía están predicando con megáfono. Si hoy día están las redes sociales, ¿no es cierto? Ninguno. No es el método. No es el método. No es la estrategia. Ellos hicieron una estrategia sabia, buena. Mandar espías no les sirvió. ¿Dijo Dios que mandaran espías? ¿O el Señor les dijo, vayan y conquisten? Porque yo les doy la tierra. Estrategias humanas, sea promulgada por un joven o por un anciano, si no está la palabra de Dios, no sirve, hermanos. La condición física de joven o anciano es secundaria. La palabra es lo primario. Conocer a Dios es lo primario. Saber quién es Dios. Tener en el corazón
el amor por el Señor. Amén. Gloria a Dios. No es en vano que el versículo clave de Deuteronomio sea Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Oye Israel, Jehová tu Dios, uno solo es. ¿No es cierto? Y a Él oirás, y a Él amarás. Y los versículos antes y después dice, y repetirás y andarás con esto en tu corazón. Porque es Dios lo importante. La empresa que usted emprenda en la obra de Dios es Dios obrando, no usted mostrando su capacidad. Amén. Y por último, yo quiero añadir, estos jóvenes que estaban aquí no tenían ni idea quién era Dios. Por lo tanto, yo puedo inferir de esto, la fe es el resultado de la experiencia y no una conclusión lógica. Seguramente estos jóvenes que estaban aquí, sus padres les dijeron muchas cosas de lo que vivieron acá y hablaron muchas cosas, pero estaban aquí, jóvenes inexpertos en la fe, porque la fe se experimenta. Amén. La fe se experimenta. Y ahí tenemos que tener fe para creer y creer para tener fe. Sí, está bien. Es un matrimonio. Pero queridos hermanos, mientras más usted experimente a Dios, y no digo experiencias sensoriales y experiencias de ese tipo, sino que a través de la palabra de Dios, conocer a Dios. El conocer, yo les expliqué la otra vez que la palabra conocer en el Antiguo Testamento no tiene que ver, ¿no es cierto?, con algo sensual, sino que tiene que ver con intimidad. Tener una intimidad con Dios. Usted sabe cómo es Dios. ¿Por qué usted no habla? Espero que así sea. No habla mal de su hermano, porque usted conoce a su hermano. Y si alguien habla mal de su hermano, usted dice, me parece extraño lo que tú estás diciendo, porque yo no conozco a tal persona como tú me estás refiriendo, porque yo lo conozco. Tengo una relación con él. Amén. Por lo tanto, queridos hermanos, Moisés está aquí como pastor, explicándoles la palabra de Dios, explicándole quién es Dios, mostrándole quién es Dios, diciéndole quién es Dios, diciendo la palabra de Dios para que la obedezcan. Pero déjeme concluir con esto, queridos hermanos. Moisés también nos muestra la gracia de Dios y otra vez nos muestra la desobediencia del hombre. Porque fíjese que versículo 9, y con esto termino, dice, en aquel tiempo yo os hablé diciendo, yo solo no puedo llevarlos. En aquel tiempo yo hablé, les dijo, Moisés le habló. Verso 18 del mismo capítulo 1 dice, y os mandé. Bueno, Moisés les habló, Moisés los mandó. ¿Qué les mandó? Verso 18, os mandé pues en aquel tiempo todo lo que había de hacer. Sabían todo, ¿cierto? Verso 43 del capítulo 1. Y os hablé y no disteis oído, antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová. Persistiendo con altivez, subiste al monte. Yo me voy de espalda cuando escucho esto, porque el pueblo de Israel, no hay otro pueblo en la tierra, jamás iba a haber, jamás, para ver estos milagros. Y cómo Moisés les habla todo lo que Dios les quiso decir. Y cómo Moisés les advierte lo que iba a pasar acá. Pero acá igual se rebelaron, igual no hicieron las cosas de Dios. Puedo inferir también que aquellos que piden señales y ven señales y milagros no significa mucho.
el milagro, si no va acompañado de la señal a quien apunta, no sirve de nada. ¿Me explico? Me explico de esta forma. El Señor se encuentra con un ciego de nacimiento. El Señor, todos rodeados ven al Señor. El Señor sana al ciego de nacimiento. Todos los que ven esa sanidad quedaron pasmados. ¡Wow! ¡Qué tremenda señal! Toda la multitud, ¡wow! Este es el Hijo de Dios. Bueno, días después esta misma multitud estaba crucificando al Señor, ¿cierto? Pero ¿y el ciego? El ciego no, fue uno de los discípulos. Porque para el ciego, más que un milagro, fue lo que significó para él. ¿Qué? Que el que estaba frente a él era la luz del mundo. Amén. Entonces los milagros por milagros no sirven de nada si no van acompañados de cuál es el propósito y el fin. Amén. Por eso aquellos que hoy andan buscando iglesias donde todo suceda, si no hay una profundidad de la palabra de Dios, si no hay un Moisés que esté enseñándole la palabra de Dios a jóvenes y ancianos, no importa quién sea, no importa la estrategia, sino que la palabra del Señor sea obedecida en su corazón, no van a poder cruzar acá. Veamos si es que pueden cruzar este río. Y espere el próximo domingo. Amén. Gloria a Dios. El pueblo de Israel, ese pueblo de Israel, no es este pueblo de Israel. Ese pueblo de Israel no, es muy jovencito, no tiene idea. Ellos todos hasta aquí murieron. Ellos están aquí. ¿Y qué es lo que necesita este pueblo de Israel? Escuchar la palabra del Señor. Escuchar quién es Dios. Amén. Escuchar quién es Dios. ¿Qué necesitamos nosotros? Escuchar quién es Dios, el Evangelio, la palabra de Dios. Una y otra vez. No importa, queridos hermanos, si usted nació en un hogar cristiano y le contaron todas las cosas maravillosas que hicieron, si usted no tiene su propia experiencia, si usted no escucha la palabra de Dios, usted va a andar vagando 40 años como el pueblo de Israel. No importa si esta iglesia a estos tiempos está creciendo como está, pero 50 años más adelante vamos a ser puros abuelitos y vamos a estar recordando lo que pasó acá. No sirve de nada. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y para todos los tiempos. Amén. Así que, queridos hermanos, cultivemos una relación con Dios histórica en la Escritura, pero viva y eficaz y pertinente para el hoy. Amén. Pónganse de pie.